Este lunes, terror en Canadá. Una camioneta embiste contra peatones en la ciudad de Toronto. El presunto responsable de la agresión es detenido en la escena. Hay al menos 9 muertos y 16 heridos. Las autoridades aseguran que fue un ataque deliberado. No hay paz en Nicaragua. Se mantienen las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El presidente frena su plan de reforma de la seguridad social, pero no consigue que el país regrese a la calma. 6 días de disturbios han dejado por lo menos 30 muertos. Entendido que lo que hay que hacer es desmantelar. ¿Quién ganó el debate? El debate de los candidatos a la presidencia de México deja un reguero de memes, reacciones y apuestas sobre quién fue el vencedor. Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas, terminó muy enfadado. Se fue sin despedirse. Un nuevo principito. Nace el tercer hijo de los duques de Cambridge, el príncipe William y su esposa Kate. Todavía no le han puesto nombre al bebé, ya corren las apuestas. Arthur, el nombre más popular. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Momentos de terror hoy en Canadá. Una furgoneta se subió a la acera y arrolló a un grupo de peatones en una de las principales calles de Toronto. Hay al menos 9 muertos, más de una docena de heridos. Todo indica que fue intencional. El chofer fue detenido. Rogelio Morataglia tiene el informe. Otro escenario de terror. Y una vez más, el arma utilizada fue un vehículo. El ataque se produjo en una de las calles más transitadas de Toronto, Canadá. Y testigos del incidente lo describieron como una escena dantesca, con varios cuerpos tirados en la acera. Los paramédicos trasladaban con desesperación a los heridos a un hospital de la ciudad. Este joven vio cuando la van blanca embistió a una persona que cruzaba la calle y después el conductor la manejó por la acera, donde atropelló a más personas. Él dice que vio a 3 o 4 tendidas inertes en el suelo. Este otro hombre observó el momento en el que la van arrollaba todo lo que encontraba a su paso. Los golpeaba uno por uno. Fue una pesadilla. Decía sin creer lo que había presenciado. La policía de Toronto capturó al sujeto que manejaba la van, quien en un video parece confrontar a un oficial, apuntándole con una pistola, pero poco después aparece sometido, esposado en el suelo. La portavoz de la policía de Toronto informó que aún es demasiado pronto para conocer la razón por la cual el sujeto atropelló a los transeúntes. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó sus condolencias para las víctimas del incidente. Bueno, y ya fue revelado el nombre de esta persona que fue arrestada y acusada de arrollar a los transeúntes. Se llama Alex Minassian, tiene 25 años y hasta el momento las autoridades no tienen elementos para creer que fue un acto de terrorismo. Todo indica que fue algo deliberado y nada más, José. Rogelio Morataglia, muchísimas gracias. El joven sospechoso de la matanza en un restaurante de Tennessee también ya fue detenido tras una intensa cacería humana que duró más de 24 horas. La policía detuvo a Travis Rankin en una zona boscosa del área de Nashville. Se cree que Rankin es el responsable de abrir fuego con un rifle AR-15 en un restaurante de la cadena Waffle House, matando al menos a 4 personas e hiriendo a otras 4. El tiroteo pudo haber sido mucho peor si no fuera por el heroísmo de este hombre, un cliente que saltó sobre el atacante y logró quitarle el arma mientras intentaba cargar municiones. En Nicaragua, cientos de personas marchan hoy por las calles de Managua. Son miles las personas y lo hacen para pedir paz. La movilización fue convocada por el sector empresario que reclama al gobierno de Daniel Ortega abrir un diálogo urgente en medio de un ambiente de extrema tensión. 6 días de protestas contra la reforma a la seguridad social han dejado alrededor de 30 muertos y decenas de heridos. Y ni siquiera la decisión de Ortega de dar marcha atrás a la reforma ha calmado el clima de rebelión social. Roxana Vegas tiene más desde Managua. Necesitamos ayuda. Hay civiles disparando a la gente a matar. Desesperados por trasladar a los heridos, recurrieron a las redes sociales para suplicar apoyo. ¡Necesitamos ayuda! ¡A gritos! Este fue el caos que se desató en la Universidad Politécnica de Nicaragua tras la entrada de tropas antimotines, quienes lanzaron bombas lacrimógenas, balas de goma y plomo. ¡Saquémoslo ya! Venían las personas a matarlo.
pero nos quedamos pocos porque sabíamos que iban a venir heridos. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas públicas en Nicaragua no cesan, a pesar de que el presidente Daniel Ortega revocó las reformas a la seguridad social que originaron las protestas. Más de una treintena de muertos han encendido la indignación de la población. Y las familias comienzan el doloroso proceso de enterrar a los suyos. Porque Dios nos quita lo mejor, mamá. Amanda Cruz nos explica por qué su hijo está ahora en un ataúd. La familia del periodista Ángel Ganoa, quien recibió un disparo mientras cubría las protestas el sábado, también exige respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo mató? Que se esclarezca el caso. Tras la violencia registrada las últimas noches, la empresa privada le exige al gobierno cese la represión en contra de los protestantes, mientras los jóvenes piden a gritos ayuda a hospitales privados. Las universidades y colegios privados y públicos del país se encuentran cerrados. Los representantes del empresariado nicaragüense han citado a una marcha por la paz y han pedido un diálogo que incluya a la conferencia episcopal para atender la situación de manera urgente. Desde Managua, Nicaragua, Roxana Vega, Noticias Telemundo. Hoy el tema en las calles en México es el debate que anoche sostuvieron los 5 principales candidatos a la presidencia. La primera gran batalla dejó mucha tela para cortar y Andrés Manuel López Obrador manteniéndose como líder en las encuestas. Julio Vaqueiro está en la Ciudad de México con las reacciones. Adelante, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Aquí en la Ciudad de México casi todo el mundo está hablando sobre el debate de anoche. Había mucha expectativa porque se prometía que sería un debate mucho más dinámico, que habría más confrontación entre los candidatos. Y ahora se discute quién ganó, quién perdió, cuáles son las propuestas más importantes. Lo cierto es que muy pocos creen que lo que se dijo anoche cambiará sus opiniones para votar el próximo 1 de julio. La batalla fue tan descarnada que apenas terminó el debate, el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador salió sin despedirse de sus rivales. El momento no fue televisado, pero hoy se dio a conocer. Solo un episodio más de la tragicomedia mexicana. Todos están aquí contra mí, echándome un montón. Lo que dominó el encuentro entre los 5 aspirantes a la presidencia fueron los ataques. Hubo propuestas contra la corrupción y la inseguridad. La más memorable por polémica fue la de Jaime Rodríguez, el Bronco. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Ese y otros momentos sirvieron de inspiración para crear memes en las redes sociales. Al que robe el país, que le moche la mano. Y existe una canción en honor a la ley del talión sugerida por el Bronco, y ninguno de los candidatos se salvó. Aquí, un meme que se burla del nerviosismo que limitó la elocuencia de Margarita Zavala, y aquí otro con Anaya, invitando a ver la nueva serie de Luis Miguel. En la calle, dicen que se ríen para no llorar. Chistoso, todos se atacan entre todos y nadie llega a una conclusión. En su primera plana, casi todos los periódicos mexicanos de hoy hablaban del debate. Y el consenso en la mayoría de ellos es que Andrés Manuel López Obrador fue el blanco de los ataques. Se tira uno al otro y... Juan Carlos coincide con lo que lee en la prensa. No importa quién gane, dice, a él no le cambia la vida. Ya está preparado. Nada más al pueblo lo alborota y lo engaña y es lo que saben hacer. Nos dan por ganadores. Lo cierto es que hoy todos se dijeron ganadores, tanto el candidato del Frente como el del PRI. ¡Vamos a ganar! Buscan consolidarse como el segundo lugar para que esto, más que una batalla, se convierta en un duelo. Tengo un escudo que me protege. Pero López Obrador, que lleva delantera, salió bien librado de los embates y dice que esta carrera ya está cantada. En México, Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo. Unos 700 menores han sido separados de sus padres en la frontera desde octubre, según cifras que divulga el New York Times. El gobierno dice que lo hace por seguridad de los niños, pero está sumiendo a las familias en una agonía que en muchos casos se alarga por meses. Francisco Cuevas con la historia.
Es una travesía en tren que para muchos de estos inmigrantes centroamericanos representa la vida o la muerte. Un viaje que Olivia Cáceres hizo con sus 2 hijos en brazos para darles una mejor vida. Nos turnábamos con mi esposo, él dormía 2 horas, yo dormía 2 horas, son 16 horas sin parar el tren. Pero su pesadilla comenzó al llegar a la frontera, donde la familia fue separada. Yo extrañaba que alguien agarrara mi mano. Su esposo actualmente se encuentra aún detenido y Olivia no supo de su hijo Mateo durante 3 largos meses, hasta que lo localizaron en un albergue en Texas. La primera noche estuvo toda la noche llorando, como que tenía miedo. Desde octubre, de acuerdo al New York Times, más de 700 menores han sido separados de sus padres en la frontera México-Estados Unidos, una cifra que el gobierno se había negado a dar a conocer. En muchos casos, los padres de familia permanecen en custodia de las autoridades federales y sus hijos pasan directamente al cuidado de servicios sociales. Está dividiendo el presidente Trump a estas familias para disuadir a estas familias que ya no lleguen a Estados Unidos. La Unión de Libertades Civiles asegura que el Departamento de Seguridad Nacional ha implementado esta política de manera sistemática, separando a cientos de niños de sus padres, y es por eso que han interpuesto una demanda en su contra. Hay familias que a veces ni sabemos dónde están los hijos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Noticias Telemundo que protegen los intereses de los menores que cruzan nuestras fronteras. Los niños representan el futuro del mundo. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Activistas alertan que más inmigrantes están siendo acusados de tráfico humano por el hecho de pagar por traer a sus hijos a este país sin documentos. Le pasó a una madre de California que viajó a México para el trámite de su residencia y ya no pudo regresar. María Paula Ochoa tiene el drama que vive esta familia partida en 2. Necesitamos de tu bendición. La familia Vargas ruega por un milagro. Claudia y 2 de sus hijos están en Tijuana, mientras su esposo y su niña viven en Estados Unidos. Muy triste, me vengo llorando. Ya de saber que mi esposo se va y yo me quedo acá. En el 2006, Claudia llegó indocumentada. Un año después, Brian vino para reunirse con ella. Lo que hice fue mandar por mi hijo porque me hacía falta mi hijo. Confiados en que regresarían con su residencia permanente, fueron al consulado estadounidense en Ciudad Juárez, pero el oficial negó su solicitud. Me dio un papel azul donde dice que traje un inmigrante como tráfico de humanos. Y traje a mi propio hijo. Según el documento, ella apoyó la entrada ilegal de otro extranjero. Muchas personas han traído a su familia y el cónsul se daba cuenta y no era una base para negarles la residencia. Esto es algo nuevo que se está viendo más y más. Sí, amor, yo me siento muy triste. Nayeli ahora vive con una tía porque con 2 trabajos Moisés no puede cuidarla. El bebé nació prematuro y necesita cuidado médico. Este se ha convertido en el punto de reunión de los Vargas. Hasta aquí camina Moisés para recoger a su bebé y llevarlo a sus citas médicas en Estados Unidos. Yo me tengo que venir desde el viernes para acá para venir con ellos porque pues también están solos y pues los extraño mucho. Con sus metas claras, Brian se esmeró por ser un estudiante ejemplar. Quería ir a la universidad a tomar la escuela de medicina y ser un doctor. Ahora ve sus sueños desvanecerse cada vez que dice adiós a los que sí pueden regresar a casa. En Tijuana, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo con la caravana de centroamericanos acercándose a la frontera, el presidente Trump le advierte a México que si quiere seguir en el Tratado de Libre Comercio debe frenar el paso de migrantes. Y la revisión de los aviones de Southwest tras el incidente que cobró la vida de una mujer está afectando a miles de viajeros con retrasos y cancelaciones. La caravana de migrantes centroamericanos que cruza México desde casi ya un mes está a punto de llegar a Tijuana. Y hoy el presidente Trump advirtió al gobierno mexicano que si no frena el paso de migrantes, habrá consecuencias en el Tratado de Libre Comercio. Y el secretario de Justicia anunció que está enviando a los fiscales a la frontera para tomar todas las acciones necesarias. Todas estas amenazas provocaron no solo la reacción del gobierno mexicano, sino de los miembros de la caravana, que hoy levantaron lo que consideran una de humanidad. Isa Osorio informa. La caravana migrante una vez más inspiró la avalancha de tuits matutinos del presidente de Estados Unidos.
A medida que avanza, el grupo formado en su mayoría por niños, algunos enfermos, mujeres y hombres ya muy cansados, aseguran que nada los detendrá. Aunque está muy difícil al otro lado porque hay mucha vigilancia, pero voy a tratar de hacer todo lo posible. Pero Donald Trump muy temprano escribió en su cuenta de Twitter que ha ordenado al secretario de Seguridad Nacional que no permita que estas grandes caravanas de gente ingresen a Estados Unidos. En un segundo mensaje agregó: deberíamos hacer que esto sea una condición para el nuevo acuerdo de libre comercio, escribió Trump. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró